Hola, soy Vicente Vidal y junto a Raúl Rodríguez le explicaremos lo que es la transcripción y traducción celular. Primero, nos gustaría empezar con una breve introducción, ya que en teoría todos sabemos que el ADN contiene las instrucciones básicas para construir un ser vivo. Sin embargo, ¿entendemos cómo se convierte este en un ser vivo? Básicamente podemos afirmar que es gracias al dogma central de la biología molecular, el cual nos habla en simples palabras que un fragmento de ADN se transcribe en ácido ribonucleico, o ARN, y es a partir de esta copia que se sintetizan las proteínas, las cuales se comportarán como bloques básicos a la hora de configurar la estructura de un ser vivo. Es por esto que se crean procesos como la transcripción y traducción, que nacen para satisfacer necesidades y características necesarias para la formación de los seres vivos. Estas cualidades son, por ejemplo, que estos deben ser capaces de almacenar y preservar su información genética, y por consiguiente deberán poder transmitir su información genética a las generaciones siguientes, además de poder expresarla, ya que ella es la que lleva la información para la ejecución y regulación de todos los procesos que implica la vida. Y estos justamente son los principios de la información genética. Ahora volveremos a hablar de algo que ya mencionamos anteriormente, es decir, justamente el dogma central de la biología molecular. Este cobra importancia ya que establece que la información fluye desde el ADN al ARN y de este último a las proteínas, es decir, explica cómo se expresa el ADN. Ahora bien, específicamente el dogma dice que el ADN forma una copia de una parte de la cadena, la cual contiene un mensaje. Esto lo hará sintetizando una molécula de ARN mensajero, transcripción, la cual constituye la información utilizada por los ribosomas para la síntesis de una proteína, traducción. Como se dieron cuenta, el ARN cobra una gran importancia en los procesos, dado que este justamente es un intermediario imprescindible. Este a su vez se presenta en los procesos en distintas formas, tales como ARN mensajero, ARN transferente, ARN ribosómico. El primero, por ejemplo, es el que se forma como una copia de una parte del ADN, para luego llevar esta información a los ribosomas, donde será utilizado para unir los aminoácidos en el orden adecuado y formar una proteína concreta. Estas descripciones las complementaremos luego cuando estas moléculas entren en acción. Posteriormente, el ARN transferente es el que transporta los aminoácidos hasta los ribosomas, donde es importante destacar que cada molécula de ARN transferente transporta un aminoácido específico. Y por último, el ARN ribosómico es el que forma una parte de los ribosomas, junto con un conjunto de proteínas básicas. Este tipo también se denomina ARN estructural, y básicamente este ARN participa en el proceso de unión de los aminoácidos para la síntesis de proteínas. Ahora nos adentraremos en lo que es la transcripción. Específicamente comenzaremos por la transcripción en provariantes. La transcripción, como ya dijimos, es la síntesis de ARN tomando como molde el ADN. Esto significa el paso de la información contenida en el ADN hacia el ARN. Esta transformación es realizada por las enzimas ARN polimerasas, que utilizan como molde una cadena de ADN. Las ARN polimerasas recorren la cadena de ADN en sentido 3' a 5' y añaden los nucleótidos complementarios a la cadena de ADN que se transcribe. La ARN polimerasa empareja adenina, citosina, guanina y timina del ADN con adenina, citosina, guanina y uracilo de ARN que va creciendo. Así, la secuencia de bases es complementaria a la secuencia de la cadena codificadora y igual a la secuencia de la cadena estabilizadora del ADN, cambiando timina por uracilo. La molécula de ARN crece en sentido 5' a 3', pues añade los ribonucleótidos en el extremo 3' OH libre de la cadena naciente. Cada vez que se añade un núcleo trifosfato al extremo
5' del nucleótido se une al 3' libre de la cadena que se está formando mediante un enlace fosfodiéster y se libera un pirofosfato. La transcripción es asimétrica, solamente se transcribe para cada gen una de las dos cadenas de ADN. La cadena transcrita se llama codificadora y la cadena de ADN que no se transcribe se denomina estabilizadora. En los organismos eucariontes, para cada gen solamente se transcribe una cadena de ADN, la codificadora, de forma que los genes distintos del mismo cromosoma puedan utilizar como codificadora una cadena diferente a los otros genes. En bacterias existe solamente un ARN polimerasa que sintetiza todos los tipos de ARN. La ARN polimerasa de E. coli está formada por varios polipéptidos, 2 alfa, 1 beta y otro beta prima. Además, la enzima completa u holoenzima tiene el factor sigma, necesario para iniciar la transcripción, aunque una vez iniciada la transcripción se liberará y el núcleo central prosigue con la elongación de la ARN. En la transcripción se distinguen 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. Comenzando por la iniciación, podremos decir que en el ADN existen unas secuencias llamadas promotoras, donde se inicia la transcripción. Para que se inicie la transcripción, el factor sigma debe estar unido al núcleo central de la ARN polimerasa, porque es el que está responsable de la enzima y reconoce al promotor, y según él. A continuación, comienza a separar las dos cadenas de ADN y comienza la transcripción. La actividad de los promotores puede modificarse por la presencia de otras secuencias que suelen estar cerca de las promotoras y pueden ser estimuladas. Por ejemplo, aumentar la tasa de transcripción o atenuadas, que disminuye la tasa de transcripción. Ahora comenzaremos con el siguiente paso, la elongación. Una vez colocada la ARN polimerasa en su posición sobre el promotor, puede comenzar el siguiente paso de la transcripción, la elongación. La elongación básicamente es la etapa donde la hebra de ARN se alarga al agregar nuevos nucleótidos. Durante la elongación, la ARN polimerasa camina sobre una hebra de ADN, conocida como la hebra molde, en dirección 3' a 5'. Por cada nucleótido en el molde, la ARN polimerasa agrega un nucleótido de ARN correspondiente o complementario al extremo 3' de la hebra de ARN. Y por último, la terminación. La terminación en la transcripción puede deberse, por ejemplo, a una secuencia terminadora en el ARN, que es una señal para que el ARN polimerasa se separe del ADN y termine la transcripción. Se reconoce una secuencia específica de ARN y se une a ella para tirar el ARN y soltarlo de la ARN polimerasa. En bacterias, muchas veces los ARN mensajeros son policistrónicos, también llamados poligénicos, es decir, un solo ARN mensajero contiene la información para la síntesis de varios polipéptidos distintos que suelen estar sometidos al mismo control. El grupo de genes que codifica a estos polipéptidos se denomina operón. Ahora comenzaremos a hablar de lo que es la transcripción en eucariontas. Esta es un poco más compleja que en las procariontas, pues, además de que el ADN está unido a histonas, intervienen varias ARN polimerasas y numerosas proteínas reguladoras denominadas factores de transcripción. Las ARN polimerasas de eucariontas son bastante más complejas que las de E. coli y se encargan de sintetizar los distintos tipos de ARN, como por ejemplo la ARN polimerasa 1, que sintetiza los precursores del ARN ribosómico. También la ARN polimerasa 2, que sintetiza el ARN heterogéneo nuclear. Y por último, la ARN polimerasa 3, que sintetiza los precursores del ARN transferente. Ahora comenzaremos con el primer proceso, la iniciación, donde los factores de transmisión generales, denominados TFIIA, TFIIB, TFIID, por ejemplo, se unen al promotor del gen, que también posee una secuencia de consenso, denominada caja TATA,
por la secuencia rica en timina y adenina, que se encuentra en la posición menos 25 del promotor. Estos factores son necesarios para que el ARN polimerasa se fije al promotor y comience la transcripción del gen. Ahora, seguiremos con el proceso de elongación, y es aquí donde la síntesis de la cadena continúa en dirección 5' a 3', y después de 30 nucleótidos se le añade al ARN una cabeza, en el extremo 5', el cual protege de nucleasas y es reconocido como un punto de inicio para la traducción. La enzima ARN polimerasa recorre la hebra molde en sentido 3' a 5', mientras que la cadena del ARN mensajero transcrito primario, o pre-ARN, continúa creciendo en dirección 5' a 3', a razón de 30 nucleótidos por segundo. Ahora, en penúltimo lugar, está la terminación, y es aquí donde la ARN polimerasa 2 sigue transcribiendo más allá de la señal de terminación, pasando a través de varias regiones adenina, adenina, timina, adenina, adenina, adenina. La endonucleasa reconoce la secuencia timina, timina, adenina, timina, 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 que determina el final de la transcripción y la separación de la cadena de pre-ARN mensajero, recién sintetizada de la hebra molde del ADN. El pre-ARN mensajero, que transporta esta señal en forma de adenina, adenina, uracilo, adenina, 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 se rompe por una endonucleasa que reconoce la señal y corta entre 15 y 30 residuos hacia el extremo 3'. El nuevo proceso de la transcripción en eucariontas es la maduración, y esta se produce en el núcleo y la hace una enzima llamada RNP-PN, que elimina los nuevos cintones formados. Posteriormente, las ARN ligasas empalman los axones y forman el ARN maduro. Ahora procederemos a hablar de la traducción del ADN. En esta etapa el ARN mensajero se decodifica para construir una proteína, un pedazo o subunidad de una proteína que contiene una serie de aminoácidos específicos. Durante la traducción, una célula lee la información contenida en un ARN mensajero y la usa para construir una proteína. En realidad, y para ser un poco más técnicos, un ARN mensajero no siempre codifica o proporciona las instrucciones necesarias para construir una proteína, sino que podemos decir confiadamente que siempre codifica para un polipéptido o una cadena de aminoácidos. En un ARN mensajero, las instrucciones para construir un polipéptido son los nucleótidos de ARN, adenina, uracilo, citosina y guanina, que se leen en grupos de 3. Estos grupos de 3 se conocen como codones. Hay 61 codones para los aminoácidos, y cada uno de ellos se lee para especificar un cierto aminoácido de los 20 que se encuentran comúnmente en las proteínas. Un codón AUG especifica el aminoácido metionina y también actúa como un codón de inicio para señalar el comienzo de la construcción de una proteína. Hay 3 codones más que no especifican aminoácidos. Estos codones de terminación UAA, UAG, UGA le informan a la célula cuando está completo un polipéptido. En conjunto, esta colección de relaciones con aminoácidos se llama el código genético, porque permite que las células decodifiquen un ARN mensajero en una cadena de aminoácidos. Ahora bien, entre procariontes y eucariontes hay ciertas diferencias. Por ejemplo, que en eucariontes el ribosoma y sus subunidades son más pequeñas, además de que los ARN ribosómicos son menores y hay menos proteínas por subunidad ribosómica, a diferencia que en los eucariontes, donde el ribosoma y sus subunidades son más grandes. También en los procariontes, una molécula, por ejemplo, de ARN mensajero contiene muchos más lugares de iniciación, mientras que en la otra célula solo presenta un lugar de iniciación.